Bien, y la semana pasada, para ser más preciso, el día lunes, habíamos quedado con lo que era la primera forma normal. Habíamos aprendido a separar la tabla original, primero en campos atómicos, y luego a partir de ahí habíamos aprendido también a separar aquellos campos que se repetían, que tenían redundancia de datos y crearlos en una sola tabla, y aquellos campos que no se repetían o cuyos registros no se repetían tanto, a crear una tabla con esos mismos campos adjuntándole la llave principal de esa tabla. Eso era lo que habíamos visto nosotros la semana pasada con lo que es la primera forma normal. Bien, vamos ahora con la segunda forma normal. La segunda forma normal, ¿qué es lo que nos dice? La segunda forma normal indica que hay que eliminar las dependencias acá, las dependencias transitivas. Lo malo de trabajar en el colegio. Las dependencias transitivas debemos de eliminar. Entonces, pero hay que especificar de qué tabla vamos a eliminar esas dependencias transitivas. O sea, ¿a cuál nos referimos? Bueno, entonces, primero, para poder trabajar con la segunda forma normal, todo tiene que estar en primera forma normal, que en este caso ya lo tenemos. Pero en la segunda forma normal, nos vamos a enfocar específicamente en esta tabla de acá. De esta nos vamos a poner a trabajar, ¿sí? Acuérdense que esa sería nuestra primera forma normal. Vamos a copiarlo para no perder secuencia de lo que estamos haciendo. Voy a colocar acá. Vamos a pegar esto acá. Y vamos a colocar acá que tenemos esto en primera forma normal. Para no perder referencia. Bien, entonces vamos a copiar esta parte de acá y la colocamos por acá abajo. Entonces primero tenemos que tener en primera forma normal lo que sería nuestra tabla. Ya lo que en este caso aquí lo tenemos, que sería la tabla original, si usted lo quiere ver de esa forma, que ya está acá. Bien, también vamos a eliminar acá un par de columnas para correrle un poquito más para acá. Ya tenemos la otra tabla que se había creado, ¿verdad? Donde estaban aquí los campos que no se repetían. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que sería esta tabla. La segunda forma normal básicamente dice que hay que eliminar las dependencias transitivas de esta tabla de acá. Esta la vamos a dejar ahí tranquila, como que no ha pasado nada, así que vamos a enfocarnos en esta parte de acá. Bien, ¿qué son las dependencias transitivas? Bueno, podemos llamarlo de esta forma para que usted me pueda entender. Son aquellos campos, hay que separar aquellos campos que no tienen una conexión directa con otros campos. Es decir, que no están relacionados de manera directa, que no tienen nada que ver con eso. Entonces, en esta tabla, ahorita esto dejémosla en paz, esa no nos está haciendo nada, ahorita nos enfocamos en esto. Bien, tenemos código de pedido, código de producto y el nombre de producto. Pregunta para ustedes. ¿Qué campo de esa tabla no entona ahí? ¿Cuál es la que no tiene relación, digamos, llamarle, no íntima, pero cuál es la que no tiene relación más directa con esos de ahí? Qué campos son esos? Sin miedo a equivocarse, no, no tengan pena en eso. ¿Podría ser el apellido? No, no, estamos hablando de esta acá. Enfoquémonos solo en esta. ¿El Ahorita link solo, de pedido? exacto, el ID de pedido. Es el único que no entona acá de los tres. Porque aquí tenemos código de producto y nombre de producto. ¿Sí? O sea, estamos hablando específicamente de producto. Pero acá pedido no entona. O sea que aquí sí, este no está muy ligado a estos dos. Si nos hablaran a nosotros como fecha de expiración o fecha de entrega a bodega, cantidad en stock, pues entonces sí sería producto. Sí sería producto, pero aquí pedido, acá sí no.
Este es el único que no entona acá con este. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la segunda forma normal que hagamos? Entonces dice, hay que encontrar aquellos campos. Hay que encontrar aquellos campos que no tengan relación directa y separarlos. Por lo tanto, voy a separar el código de pedido. Vamos a copiarlo, vamos a separar por acá. Vamos a pegar por acá. Y vamos a separar también estos de acá. Para que se queden solamente las tablas que tengan relación directa. O los campos que tengan relación directa. Nos quedaría algo similar a esto. Nombre de producto y su código de producto. Ahí está su código, ¿sí? Pero este de acá no puede existir ninguna tabla que solo tenga un campo. Eso nunca va a existir y jamás va a ser. Bien, entonces, obviamente esto no se puede quedar así. Ya como quien dice, le metieron una patada a este pobre campo y lo sacaron de acá. Pero, dice la segunda forma normal, que aquellos campos que hayan salido de esta tabla, hay que adjudicarles la llave principal de la tabla anterior. Entre esos dos, ¿cuál será la llave principal? O campo principal. Campo principal es La aquel idea del campo. producto. Exacto. Es aquel campo que tiene códigos o el que va a mandar en esa tabla. Así que el campo principal acá es producto. Lo vamos a pegar y ahí tenemos. Así nos quedaría la segunda forma normal, donde hemos separado, ¿sí? Hemos eliminado las dependencias transitivas. Solo nos queda una sola tabla, que sería la tabla producto. Y nos queda otra tabla donde tiene las dos llaves principales. Y de pedido y de producto. Ya nos preguntarán si puede quedar eso así. Sí, así puede quedar. No hay ningún problema en eso. Estamos eliminando dependencias transitivas. Ahí lo tenemos. Y la segunda forma normal nos quedaría así entonces. La segunda forma normal nos quedaría con esta tabla. Pegamos acá. Con esta pequeña tablita de acá. Que es una tabla de dos campos. Y con esta de acá. Esa sería nuestra segunda forma normal. Ya hemos eliminado las dependencias transitivas. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, código de pedido aún sigue manteniendo su relación con la tabla original y de producto, esa tal, también tiene su relación directa con la tabla de productos por medio del campo código de productos. Si se fijan bien, las relaciones no se han perdido y por lo tanto no tenemos ningún solo campo suelto y solo, sino que todos tienen ahí, pues toda tabla tiene como mínimo dos campos. Como mínimo, cada tabla tiene que tener dos campos, nunca puede quedarse con una. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestra segunda forma normal. Hemos eliminado las dependencias transitivas de esta tabla. O sea, hemos sacado aquellos campos que no tienen relación directa, los hemos sacado ahí para que formaran otra tabla. Bueno, no sé si tengamos una pregunta, alguna duda respecto a este tema, al menos en esta parte de la segunda forma normal. ¿Dudas o preguntas? Si en caso no existiera código de producto, pues nosotros le colocamos código de producto al campo, ¿sí? No, si en caso no hubiera existido este campo, pues nosotros colocamos nombre de producto y código de producto, ¿sí? Si en caso no hubiera existido. Y a esta, ahí de pedido, le hubiéramos adjudicado el código de producto. Si en caso, vuelvo, repito, no existiese ese campo. Bien, vamos a la tercera forma normal. ¿Qué dice la tercera forma normal? Dice que para que podamos trabajar con la tercera forma normal, tenemos que tener nuestra tabla en segunda forma normal. Así que vamos a llevarnos esto de acá. Lo vamos a copiar para no perder referencia. Ahí tenemos lo que sería nuestra segunda forma normal para poder trabajar. Y ahora vamos a la otra parte, la que nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la tercera forma normal? Eliminar dependencias transitivas de la tabla original.
Eso es lo que nos piden. Eliminar dependencias transitivas de la tabla original. Bueno, ¿eso qué significa? Estas ya las dejamos en paz y ahora nos enfocamos directamente en estas. Nos enfocamos directamente en esto para ver cuáles son aquellos campos que tienen relación directa y cuáles aquellos que no tienen relación directa. Bien, entonces, pregunta para ustedes. Como nos vamos a enfocar directamente acá, la pregunta para ustedes es la siguiente. De estos campos de acá, ¿cuáles son los que no tienen relación directa? ¿Cuáles son los que no entonan? O, si usted lo quiere ver de otra forma, si usted lo quiere ver al revés, ¿cuáles son los campos que sí tienen una relación directa entre sí? Si lo quiere ver de esa forma, también es válido. ¿Nos damos? Bueno, entonces vamos a hacer acá nuestra tercera forma normal. Bien, entonces acá yo me pongo a analizar mi tabla y digo, bueno, y de pedido y de fecha. La fecha en que se hizo el pedido. Y de cliente, nombre de cliente y apellido cliente. Aquí digo yo, bueno, aquí me están hablando de cliente en 3 columnas. Y acá me están hablando de pedidos. Por lo tanto, estos 3 de acá tienen una relación directa. Estamos hablando específicamente de clientes. Por lo tanto, estos de acá los vamos a sacar. Los vamos a separar porque ellos, pues básicamente tienen su propio grupito, están formando su propia relación directa entre cada uno de ellos, ¿verdad? Y no entonan con los otros dos de acá. Entonces acá copiamos. Los voy a copiar de acá. Los vamos a pegar por acá. De esa forma. Entonces ahí ya tengo lo que sería mi primera tabla, donde ya tengo mi llave principal, es decir, código de cliente, nombre cliente y apellido cliente. Bien, ¿y qué pasa con estos dos? Estos dos, pues obviamente, pues van a formar su propia tabla, su propio grupito, pero dice la tercera forma normal. De la tabla que se separó, hay que adjudicarle a la tabla original, que es esta, o lo que queda de ella, la llave principal de la tabla de aquellos cuyos campos, pues obviamente fueron separados. En este caso es código de cliente. Así que venimos y lo pegamos acá. De esta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ok, esos tres obviamente tenían una relación directa entre los tres, fueron separados, pero estos dos obviamente pueden quedar solos porque pueden quedar solos, pero sin embargo, hay que colocarle, acá a estos dos campos, hay que colocarle el ID de cliente. ¿Por qué el ID de cliente? Recordémonos que ellos tres, estos tres, originalmente estuvieron en esta tabla. Entonces estamos dejando la llave principal para hacer la referencia e indicar de que en algún momento ellos estuvieron acá. De esta forma se entiende lo siguiente. El pedido a la factura 123 con fecha 23 de, obviamente, de 2020, le pertenece al cliente con el código 1. Eso es lo que indica acá. Y el pedido a la factura 246 con fecha del 12, del 1 de diciembre de 2020, le pertenece al cliente con el código 2, que sería María Hernández. Si usted no coloca eso acá y lo deja así, dice, el pedido con fecha 23 de 2020, 23 de noviembre de 2020. Ok, ¿qué se pidió? ¿A quién le pertenece esa factura? Se queda uno en la nada. ¿No sabría uno? Perdón, que iba pasando un avión. Uno no sabría a qué cliente le pertenece ni qué productos tiene ese pedido. Por eso se coloca lo que sería el código del cliente para que no se pierda referencia. Y abajo, pues simplemente
Nos quedamos con las dos tablas como las teníamos antes. Vamos a colocar acá tercera forma normal finalizada. Nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos nuestra tabla, que sería la original, nuestra tabla clientes, que sería esta, y ahora nos traemos esta de acá. Nos traemos esta tabla, que ya está, esta obviamente ya no se toca para nada porque ya fue trabajada en la segunda forma normal, simplemente las estamos copiando y pegando acá abajo para que ya forme nuestra base de datos que necesitamos. Y ahí lo tenemos. Tenemos en total 4 tablas, de las cuales siguen teniendo relación directa entre sí. Algunas relación directa y otras relación indirecta. Por ejemplo, ya usted acá, en esta etapa, ya usted le puede colocar nombre a sus tablas. Por ejemplo, la tabla pedidos. Tabla pedidos. A esta le puedo llamar tabla cliente, porque solamente me están hablando de clientes. A esta de acá le voy a llamar tabla productos, porque solo hablamos de productos. Y cuando tengamos una tabla como esta, le colocamos tabla, la tabla pedido producto. Tabla pedido producto. Estas tablas de acá son tablas puentes, ¿sí? Tablas puente que sirven para poder unificar dos tablas de una manera indirecta. Por ejemplo, ya sabemos acá, si esto no está, no sabemos a qué cliente le pertenece la factura. Si no tenemos este código, ¿sí? Estos acá, estas dos tablas, tanto clientes como pedidos, se relacionan directamente por el campo ID cliente, ¿sí? Por medio de eso sabemos a qué facturas, qué número de facturas le pertenece a qué cliente. Con la tabla pedido producto podemos saber qué productos se adquirieron por medio del número de factura, ¿sí? Acá tenemos esta relación, pedido con pedido, y sabemos qué código de productos le pertenece según la factura. Y por medio del campo ID de productos sabemos qué productos son esos por medio del código. O sea, como se puede dar cuenta, las tablas están relacionadas entre sí, ya sea de manera directa, como esas de acá, y también esta de acá, o de manera indirecta. Obviamente estas dos, tanto la tabla productos como la tabla pedidos, están conectadas de manera indirecta por medio de la tabla pedido productos. ¿Sí? De manera directa, y esta tiene relación indirecta por medio de la tabla pedido productos. Todas nuestras tablas han quedado relacionadas, esa sería la tercera forma normal. Ya en esta tercera forma normal, pues si usted desea, ya le coloca los nombres fijos como van a quedar, porque se supone que ya en esta forma ya tiene todas las tablas que usted ya va a utilizar. Entonces, recapitulando, primera forma normal, primero, descomponemos los campos en campos atómicos. Luego, vamos a separar los campos que se repiten, los separamos para que formen una sola tabla, y aquellos campos que no se repiten, los separamos para que formen su propia tabla, siempre adjudicándoles la clave principal o la clave principal de la tabla original, como quedó acá. Segunda forma normal, nos vamos a tirar directamente a trabajar acá, en esta tabla. La original la dejamos en paz por el momento. Nos vamos a tirar a trabajar con la tabla esta de acá, la segunda tabla. Vamos a eliminar las dependencias transitivas, que en este caso, como usted se pudo dar cuenta, de esos 3 campos, solamente pedido no tenía nada que ver con los de productos, por lo tanto lo sacamos, y a este campo le hemos colocado la llave principal de la tabla que se formó, que en este caso fue esta, ¿sí? Por lo cual la segunda forma normal nos quedó de esa forma. Tercera forma normal, ¿qué es lo que indica? Vamos a trabajar directamente en la tabla original. Vamos a empezar a eliminar dependencias transitivas de acá para formar nuevas tablas. De este trabajo se sacó esto, que en la tabla original teníamos 3 campos que tenían relación directa entre sí, que eran los clientes, código cliente, nombre y apellido, y teníamos acá pedido y fecha, que obviamente tienen relación directa. Sin embargo, como estos se separaron, había que adjudicarle la llave principal de esa tabla a la tabla de donde ellos salieron, para que no se pierda la relación. De esa forma, la tercera forma normal y con la cual finalizamos quedó de esta manera.
Todas las tablas relacionadas de manera directa o indirectamente. Y eso sería la tercera forma normal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, por favor, jóvenes, es muy importante esto, tener en cuenta este tipo de trabajo, porque no siempre vamos a llegar a la tercera forma normal. Van a haber ocasiones en que la tabla se quede en segunda forma normal y ahí se termina todo, ¿sí? Y otros que queden en tercera forma normal. Así que muy importante eso. No sé si tengamos dudas o preguntas. ¿Algo que quieran agregar antes de? Profe, Sí, adelante. ¿y cómo vamos a saber si va a quedar en segunda forma normal o en la tercera? Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Ahorita se los muestro. Permítanme un momentito y vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces vamos a dejar a un lado ahorita esta tabla. Esa tabla, primer ejemplo de la forma normal y ahorita vamos a ver la segunda. Bien, aquí tengo otra tabla que ustedes pueden observar. Tenemos una tabla original. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir creando nuestras hojas. Primera forma normal. Segunda forma normal. Y la tercera forma normal. Bien, vamos a ver primero si tenemos campos atómicos. Descomponer en campos atómicos. Ese sería el primer paso. Vamos a observar primero. Nombre ya está descompuesto en un campo atómico. Solo hay un dato acá. Hijos. Acá tenemos un problema. Vean acá. Tenemos María y Samuel. Ambos son hijos y le pertenecen a Marta Gutiérrez. ¿Sí? Aquí está, esto está malo. Y fecha de cumpleaños. Las fechas de cumpleaños de cada uno de los hijos. Estamos hablando de primer hijo, segundo hijo. Bien. Entonces acá, primero tenemos que observar lo siguiente. Tenemos acá, Marta tiene 2 hijos, Juan tiene 2 hijos, Janet tiene 4 hijos, Rafael 1 y Eduardo y Julia tiene 2. Entonces acá tenemos un gran problema porque tenemos que descomponer nuestro campo en campos atómicos. Sin embargo, muy importante este dato. Campos atómicos es porque tenemos 2 datos distintos que pertenecen a distintos campos, ¿sí? Este no es el caso. Por ejemplo, tenemos acá, María es una hija y Samuel es el hijo. Sería el primer nombre de ambos. El primer nombre es María, segundo es Samuel. Elisa es una hija y David es el otro hijo. Pero es el primer nombre el que está acá. Primer nombre, primer nombre. Primer nombre, primer nombre. Y acá obviamente está la fecha de cumpleaños de cada uno de ellos. Acá no es que hayan campos atómicos, que hayan campos no atómicos. Acá está mal redactada la tabla. La tabla en sí no puede quedar de esa forma. La forma correcta en que esa tabla debe estar redactada es de la siguiente forma. Primero, forma correcta de la tabla original. Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a colocar acá nombre, apellido, hijos, fecha de cumpleaños. Aquí nos quedaría entonces Marta Gutiérrez. Sería hijos, María. Fecha de cumpleaños, 1 de septiembre de 2002. Siguiente, Marta
Permítame acá. Marta Gutiérrez. Hijos, Samuel. Y la fecha de cumpleaños, 15 de mayo de 2014. Y así nos vamos. Juan González, que en este caso el hijo, tiene una hija llamada Lisa, y su fecha de cumpleaños también es el 1 de septiembre del año, pero es del año 2000. Y si se fijan bien, nunca tuve yo campos atómicos. Ahorita les voy a explicar en un ejemplo en donde sí teníamos que llegar a descomponer en campos atómicos. Entonces solamente vamos a terminar acá. Aquí lo que estamos haciendo es recomponiendo la tabla original para que realmente quede como debe de ser, ¿verdad? Para que no, aquí me faltó el código del empleado, que no hemos visto, pero ahorita se lo vamos a agregar. Solo vamos a terminar con los hijos, que aquí son bastantes, y Janet tiene 4. Entonces, vamos a escribir acá Janet. Y vamos a colocar sus apellidos. Y los hijos de Janet, ¿verdad? Que sería Juan, Pablo, Lionel y Margaret es la cuestión. Y sus fechas de cumpleaños respectivamente, ¿verdad? Que pues, solo permítame un momentito que aquí me está haciendo muchas cosas estorbo. El 10 de mayo del año 2004. El 10 del 12 del 2000. 06 del 2006. Y el 21 de agosto de 2004. Y por último nos queda Julia. Julia Escobar. Perdón, nos queda Rafael Molina. Entonces, si se fija bien, ya empezaron a aparecer los campos repetitivos y no los teníamos anteriormente porque, como les decía, la tabla original estaba mal redactada. Ese era el problema de esta tabla, pero nosotros ahora nos corresponde primero componerla como corresponde. Porque si no, si nos hubiéramos lanzado solo a hacer esto acá, la normalización, lo más seguro es que nos hubiera dado, no dado error, pero nos hubiera quedado muy mal y la tabla de datos al pasarla, la base de datos, perdón, al pasarla ya al software, nos hubiera dado varios errores. Entonces, ya con esto terminamos. ¿Qué sería Margarita? Y por último, que sería 15 de octubre. Año de 1999. Bien, entonces allá tenemos los respectivos empleados. La tabla ha sido compuesta como debe de ser. Y ahora vamos a proceder a analizar lo que tenemos. Solo vamos a terminar aquí colocar los códigos. Bien, así sería la tabla original. Así nos quedaría la tabla como debe de ser, la forma correcta de la tabla. Con sus campos de fecha de cumpleaños y todo de una forma más ordenada. Bien, pero como les había dicho, les voy a explicar en algún momento, porque tal vez de pronto algunos tendrán duda, dirán, ¿en qué momento eso se podría considerar atómico? Si por alguna razón usted hubiera tenido algo similar a esto, María Alejandra, punto y coma, Samuel Andrés, o Lisa María, Lisa, María, David, Eduardo. Aquí sería punto y coma. Si tuviese algo como esto, si yo sí lo hubiera tenido, entonces acá sí. Aquí sí hubiera colocado primer nombre, que sería para María, segundo nombre, Alejandra. Primer nombre, Samuel, segundo nombre, Andrés. Primer nombre, Elisa, segundo nombre, María.
¿sí? Si hubiésemos tenido la redacción de esa manera, ahí sí. Esto sería un campo no atómico, ya que estoy colocando, tengo primer nombre y segundo nombre, ¿sí? ¿Y cómo sé eso yo? Por el punto y coma. Si usted se recuerda, cuando hacía fichas bibliográficas, cuando había más de un autor, se colocaba punto y coma para seguir colocando los otros autores, ¿sí? Entonces aquí me está haciendo la referencia que aquí, en esos ejemplos que he colocado acá, hay nombre y segundo nombre, primer nombre y segundo nombre, ¿verdad? De dos hijos distintos. Si ese hubiese sido el caso, pues entonces sí lo coloco. Pero como no fue el caso, entonces no hubo necesidad. Solamente lo que hicimos fue recomponer la tabla. Recomponer la tabla como debe de ser. Y ahora, si se fija bien, ahora sí tenemos un montón de redundancia de datos, pero no tenemos lo que sería campos no atómicos. Solamente la fecha de cumpleaños, pero ya les dije que al menos en mi clase no lo vamos a trabajar como campos no atómicos, sino que como campos atómicos. Entonces, no sé si con eso tenemos alguna duda, alguna pregunta. Si he sacado acá la duda de que por qué no hay campos no atómicos acá, sino que lo que hicimos fue recomponer la tabla porque estaba mal escrita. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, vamos a dejar esto como estaba en su estado original para poder proseguir. Vamos a venir y vamos a quitar esto de acá. Bien, si se acaba el tiempo, por favor, volvemos a ingresar por el mismo link ya solo para terminar esto, porque solo vamos a llegar a la segunda forma normal. Bueno, al menos sacamos la primera forma normal acá el día de hoy. Bien, primera forma normal. Dice que tenemos que separar aquellos campos que tienen redundancia, o sea, que se están repitiendo constantemente. Si analizamos, tenemos código de empleado, el nombre, el apellido, pero los hijos no se repiten, ni los hijos ni sus fechas de cumpleaños. Así que tenemos tres campos que tenemos que separar porque aquí hay redundancia de datos y hay dos que no. Por lo tanto, vamos a pasar a nuestra primera forma normal. Como descomponer en campos atómicos, colocamos acá, no hay. No hay que descomponer. No hay campos no atómicos. Eso es lo que vamos a poner acá. Vamos a colocar acá, eliminar campos repetitivos, vamos a colocar acá. Vamos a volver a ingresar por el mismo link, por favor, para finalizar esto.